Buenas tardes. Para los que no me conozcáis, yo soy Luis Roca y gestiono Workspace Coworking Almería. Lo primero, agradeceros que estéis aquí con nosotros en este primer encuentro, en este primer webinar de una serie de eventos que queremos hacer cada 15 días, los cuales tendrán un formato de 20 minutos aproximadamente, más otros 20 minutos para preguntas, aportaciones o algunas opiniones que podáis aportar. En esta primera ocasión tenemos a Carlos Cámara de Epta Technologies. Carlos es programador, compañero del coworking, y tengo que deciros que al final, que por fin hemos descubierto su secreto para llevar adelante sus dos peques, sus entrenamientos, ya que Carlos hace triatlón y se levanta muy temprano para correr y nadar, y entregar todos sus proyectos a tiempo. Sin más, os dejo con Carlos, que nos va a introducir qué es esto del GTD, Getting Things Done. Adelante, Carlos. Pues vamos allá, no vamos a pararnos mucho. Vamos a hablar sobre GTD, que es un método de productividad. Luis ya lo ha dicho, pues casi todo lo que yo tenía aquí apuntado para mí, ¿no? Que como veis, pues además de 2 hijos, tengo un perro y un hámster, ¿no? Que añade un poquito más de estrés, si cabe, a la ecuación. Y siempre, desde que estaba en la universidad, me di cuenta que me faltaba, que no me daba la vida, que me faltaba tiempo para hacer cosas. Entonces siempre me ha gustado mucho ahondar en temas de productividad, de organización personal, porque yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo en que nos enseñan un montón de cosas en el colegio y en el instituto y en la universidad y en todos los sitios a los que pasamos, pero nadie nos enseña a organizarnos y a cómo gestionar nuestro tiempo, ¿no? Hay algunos afortunados, o yo me he encontrado con gente que sí ha tenido esa suerte porque a lo mejor ha tenido que ir a un psicopedagogo o ha tenido o no tenía, sus padres eran a confesionales y entonces en las clases alternativas a la religión pues les daban técnicas de estudio y esas cosas. Pero la mayor parte de las personas pues no hemos tenido esa suerte de aprender a organizarnos y de aprender a gestionar las cosas y llevar las tareas. Entonces, bueno, pues es una de las cosas que me encanta y me encanta aprender más sobre cómo podemos organizarnos mejor para cumplir y llegar a las tareas. Luis, sí es verdad que ha exagerado un poco en eso de que llego a tiempo a todo, porque normalmente no llego a tiempo, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. La idea es hablar de métodos de organización, y métodos de organización hay un montón. GTD no es el único. GTD, para empezar, viene de las siglas en inglés, que sería Getting Things Done, que significa pues hacer cosas, ¿no? Hay un libro del año 2000, la primera edición, y la segunda edición del 2014, creo recordar, que se llama Organízate con eficacia. Si queréis buscarlo, pues digamos que es la base del libro. Es una metodología que diseñó un estadounidense llamado David Allen, y a raíz de esa metodología y de ese libro ha montado una empresa que se dedica a enseñar a otra gente a implementar GTD. No solo a nivel personal, que es lo que vamos a ver un poco aquí, sino incluso a implementarlo en las organizaciones y empresas, ¿no? Y con bastante éxito. De hecho, tiene filiales en distintos países, en fin, que él sí se ha organizado muy bien. El caso es que GTD no es el único método de organización que existe, ¿vale? De hecho, seguramente todos vosotros tenéis algún método de organización que estáis haciendo, o seáis conscientes de ello o no. Por ejemplo, la lista de tareas, ¿no? Lo lógico es que bueno, no tenéis que tener tan mala memoria como yo, pero normalmente tenerlo todo en la cabeza es súper complicado. Entonces siempre pues como que os anotáis cosas en una lista de tareas. O a lo mejor habéis visto algún artículo sobre Inbox Zero, ¿no? Que es una metodología que se puso de moda hace un par de años y que consiste en dejar siempre la bandeja de entrada cero de tu email, a grandes rasgos. No he ahondado mucho en ello. Y no he ahondado mucho en ello, bueno, de hecho no he ahondado en casi ninguna de estas técnicas porque con GTD voy sobrado. Es lo único que necesitáis. Pero bueno, os la menciono por si alguno la conoce o por si queréis profundizar un poco más en todo esto, ¿no? Hay otra técnica más analógica que le gusta mucho a la gente con buenas habilidades o buenas cualidades artísticas, le gusta mucho, que se llama Bullet Journal. Ahí en la foto tenéis lo que sería un bullet journal o algo parecido.
que se trata de llevar pues tus listas de tareas y tu organización en una libreta, algo muy analógico, y con sus pegatinas y sus cosas, y se hacen hay bullet journal que son auténticas obras de arte, con lo cual bueno, pues es una metodología que también está ahí. Creo que Andrea estuvo utilizándola y bueno, pues es una forma más. A mí, que soy más digital y que además tengo muy pocas capacidades artísticas, no, es algo que está descontado. Pero bueno, es una metodología curiosa. Además, si os gustan todas las pegatinas y los clips y esas cosas y el material de papelería, a mí me encantan. Pues es una metodología perfecta para vosotros. Después está Kanban, que esta es como, tiene un nombre así un poco más oriental, pues a lo mejor la conocéis, que es la típica que se van poniendo tarjetitas en la pared o en algún sitio. Esta se usa mucho en proyectos de tecnología para gestionar equipos de trabajo, porque digamos que al ponerlo todo en una pared o en una pizarra grande y se van pegando posis con los estados de cada tarea y tal, pues ayuda mucho a tener un visual muy rápido de dónde está cada proyecto. Y finalmente, una que seguro que os suena es la técnica Pomodoro, que, bueno, esta es muy sencilla, es casi que yo no diría que es un método de organización. Es básicamente trabajas 40 minutos y ahí descansas 5. Trabajas 40 minutos y descansas 5. Cada uno de esos minutos, creo que se llama, cada bloque de 40 minutos se llama un pomodoro. Y bueno, hay pomodoros de diferentes tamaños, también un poco depende de la persona. Esta es más una forma de trabajar o de gestionar tu cansancio y tu energía que un método de organización. Pero bueno, ahí la tenéis. Pues como digo, Getting Things Done nos lo trajo el amigo David Allen allá por el año 2000 y yo lo descubrí de hecho en la universidad. Una cosa fantástica de GTD es que es absolutamente independiente de la tecnología. Os he comentado antes que Bullet Journal era como muy analógico, necesitáis una libretita y tal. Estoy seguro que hay algún sistema digital que lo implementa, aunque le quitaría toda la gracia. Pero GTD no. En GTD lo podéis hacer en una libreta, lo podéis hacer en alguna aplicación que uséis. Por ejemplo, hay gente que lo implementa en Evernote, hay gente que lo implementa con las notas del iPhone, por ejemplo, con Google Keep. También para los que usan Android también se puede implementar. Lo podéis implementar prácticamente con cualquier cosa. Incluso hay extensiones del navegador para implementarlo dentro de Gmail. ¿Vale? O sea, es una metodología absolutamente independiente de la tecnología que queráis utilizar y se basa en 5 pasos muy sencillos que todos, absolutamente todos, sabemos hacer. Es tremendamente, es muy impresionante porque cuando aprendes un poco más de GT dices, es que son 5 cosas. Solo hay que hacer 5 cosas. Es muy fácil. Son 5 cosas que llevamos haciendo toda la vida y que sabemos hacer. Y hay gente que no es capaz de hacerlo porque se desvía un poco de las cosas, ¿no? Porque quiere hacer más, porque lo quiere complicar un poco más, o porque realmente sí es verdad que aunque sea sencillo en la implementación, son cosas sencillas que todos sabemos hacer, pero sí requiere que seamos muy constantes en la aplicación del método y que nos adheramos a él, es decir, que nos acostumbremos, que entre bien dentro de nuestro flujo de trabajo. Como nota curiosa, os he dicho antes que en la universidad es cuando yo empecé a implementarlo y cuando yo estuve en la universidad, yo tengo unos años ya, y era pues cuando fue un poco la explosión de los pilots, ¿no? Las PDAs, que todavía no teníamos los móviles estos tan chulos que tenemos ahora y los más afortunados pues tenían una PDA, ¿no? Entonces había gente que implementaba GTD en su PDA. Y yo vi que lo que se estaba haciendo en muchos sitios era una HPDA. Una HPDA no era más que un bloc de las tarjetas estas de notas que suelen llevar los presentadores. Bueno, pues unas tarjetas de esas cogidas con una pinza y ahí ibas apuntando pues todas tus tareas y tus cosas y implementabas GTD usando esa HPDA. Entonces siempre llevabas un bolígrafo y esas tarjetas. Y era una cosa estupenda. Entonces, bueno, pues para que veáis que realmente es absolutamente independiente de la tecnología. Se puede hacer con lo que sea. Y cuando veis el libro o leéis el libro de David Allen, veis que efectivamente que no hay nada que no se pueda hacer. Vale.
Os he dicho que eran 5 pasos y que eran muy sencillos. Vamos a ver de qué se tratan, si os parece. Bueno, el primer paso es recopilar, es decir, coger todo aquello que te llega y guardarlo en un sitio. Este es el paso más liberador de GTD. Este paso, la idea de este paso, bueno, todo GTD, en principio, David Allen no es neurofisiólogo, ni mucho menos, ni neurólogo, ni psicólogo, ni no sé realmente qué es lo que es, pero no es nada de esto. Y él implementó el método, él creó el método pues pensando en las cosas que tenían sentido para él, ¿no? Y después, con el paso de los años, los estudios científicos le han ido dando la razón en muchas cosas, en otras no, pero en muchas cosas que implementa GTD. Y una de ellas es esta, y es el paso de recopilar. Recopilar consiste en coger todo lo que tenemos en nuestra cabeza, todos los inputs que nos llegan, y guardarlos en un sitio físico, en una bandeja de entrada física. De hecho, el método GTD te dice que puedes tener varias bandejas de entrada, ¿vale? Para recopilar, tú puedes coger y guardar cosas. Por ejemplo, cuando Luis me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una charla de GTD? Yo lo que hice fue apuntar en mi bandeja de entrada charla GTD Coworking. Esta mañana que mi mujer me ha dicho, oye, que hay que comprar más luces de Navidad para decorar la casa, pues yo he apuntado luces de Navidad de la casa en mi bandeja de entrada. No he hecho nada más, simplemente he cogido y lo he apuntado en mi bandeja de entrada. Es como una lista de tareas donde no decides qué hay que hacer con nada, simplemente metes las cosas ahí, ¿vale? Tú las pones ahí y así te las quitas de la cabeza. Cuando mi mujer necesite saber qué pasa con las luces de Navidad o cuando Luis me ha preguntado, oye, ¿cuándo empezamos o cómo llevas la charla? Pues yo lo tenía en mi bandeja de entrada y bueno, después lo he procesado y esas cosas. Vamos a ver ahora cómo hemos hecho esa siguiente fase. Pero yo, en el primer momento en el que me ha llegado algo, lo que he hecho ha sido anotarlo en mi bandeja de entrada. Ya está. No he hecho nada más. No he tomado ninguna decisión. Lo he añadido a un proyecto. No he hecho nada más. Eso es recopilar, ¿vale? De esa forma me lo he quitado de la cabeza. Yo ya no he pensado más en eso en todo el día. ¿Vale? Esa es la idea. El siguiente paso es procesar. Es decir, vamos y cogemos todo aquello que tenemos en nuestra bandeja de entrada y lo movemos a un lugar determinado para hacer algo con eso. Es decir, tomamos ya decisiones sobre lo que hay que hacer. El paso de procesar, organizar, también se llama a veces aclarar, básicamente consiste en coger esa tarea y ver qué hay que hacer con ella. GTD en esto también es muy estricto y ahora veremos un poco cómo se hace el tema este de procesado. Pero básicamente después del paso de procesado y de la organización ya tenemos nuestra tarea en el sitio para poder realizarla. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, vamos a dejarlo ahí. Después, el paso 4 es revisar. Revisar es revisar que todos los proyectos que tengamos abiertos pues tienen una tarea que realizar, cómo van, dónde están, en qué punto estamos. GTD te recomienda una revisión diaria y una semanal, o al menos una semanal, o al menos una cada 2 semanas. Ajústalo al tiempo que tú consideres que necesitas, depende de la cantidad de inputs que tengas. Pero sí te recomienda que vayas revisando periódicamente para saber en qué punto estás. Y el último paso, que es el menos importante quizá del método, porque no hay mucho que hacer, es simplemente hacer la tarea. Vale. El paso de recopilar es lo que os he comentado y me he parado mucho en él, así que no voy a darle más vueltas. Todo lo que nos llega al cajón desastre ese de la bandeja de entrada. Todo, absolutamente todo. Un artículo que te quieres leer a la bandeja de entrada. Una cosa que quieres poner en tu sitio web a la bandeja de entrada. Un tal, ya decidirás qué vas a hacer con él. Pero todo lo que te llega, tú lo metes en la bandeja de entrada y no haces nada más. No te preocupas más de eso. Por el momento, estás recopilando. Mensaje de WhatsApp, todo, lo que sea, bandeja de entrada. Vale. Lo siguiente es procesar. Procesar es donde ya aquí está la cosa un poquito más intríngulis. Yo como ingeniero pues me encantan los diagramas de flujo, así que he buscado este que me parece muy interesante de cómo se hace un procesado en GTD. Porque aquí es donde hay una de las claves quizás más importantes de GTD, en cómo se procesan las tareas. Procesar es irte a tu bandeja de entrada e ir viendo las cosas que has ido metiendo ahí, ¿no?
Entonces, conforme, por ejemplo, charla GTD, pues lo primero que tengo que hacer es ver qué es lo que es. ¿Esto qué es? ¿Una charla GTD? Bueno, pues es una charla que tengo que dar en el coworking. Vale, bien. ¿Tengo que hacer algo para prepararla? Hombre, sí, ¿no? Pues tengo que preparar unas diapositivas, pensar qué es lo que voy a hacer una estructura de la charla. En fin, en principio sí, precisa acción. Si no precisara acción, por ejemplo, es un artículo que he visto y que quería comprar, pero al final veo que no me gusta comprar. ¿Precisa acción? No. Lo puedo eliminar, lo puedo pasar a algún día, o más tarde, o después, o lo puedo guardar simplemente en una carpeta de referencias para tenerlo ahí, por si algún día, por si lo necesito, ¿vale? Digamos que esta parte del no, esta parte es súper importante. O sea, ¿tengo que hacer algo con esto? ¿Sí o no? Si no, cualquiera de estos tres me vale. Y es perfecto. Eliminar es porque ya no lo quiero más en mi vida, no lo voy a necesitar más. ¿Para qué lo quiero? Pues lo quito, lo tiro. Que sí, que a lo mejor algún día que tengo ese Diógenes digital o analógico y quiero guardarlo, bueno, pues lo metes en tu archivo. Que no, que lo que quiero es, porque esto me va a hacer falta el mes que viene cuando en ese proyecto tan importante que tengo lo necesite. Vale, pues lo referencio, ¿vale? Lo guardo en mi archivo de referencias. Después, que sí necesitación, por ejemplo, la charla esta del coworking. Pues lo primero que tengo que ver es si tengo que hacer más de una cosa o no. Porque claro, cuando dar charla en coworking es una tarea, ¿no? Entonces tú pensarías que en muchos esa sería la tarea, preparar charla coworking. Esa es la tarea, no hay más. ¿Cuántas acciones hay ahí? Hay una nada más. Pues aquí es donde quizá tenéis que afinar un poquito más y donde cambia un poquito la mentalidad. Preparar charla coworking no es una única tarea, porque para preparar la charla primero tengo que hacer la estructura de lo que voy a contar. Casi que si me apuras también, a la vez que hago la estructura o después o un poquito antes, tengo que buscar referencias de qué es lo que ha contado la gente en una charla sobre una introducción a GTD. También después de hacerla, de tener un poco esa fase de preparación, voy a tener que hacer una transparencia. Y para hacer las transparencias, bueno, perdonad que le llame transparencia, es que tengo muchos años. O sea, el PowerPoint este, ¿no? El slide este. Eh, después voy a tener que hacer esta transparencia, pero esas transparencias pues tendré que buscar imágenes y fotos para hacerlas, ¿no? Vale, pues todo eso son más de una cosa. Preparar charla del coworking no es una acción. Preparar charla del coworking es un proyecto porque tiene muchas acciones que tengo que seguir, ¿vale? Es más, una de las cosas que te dice GTD es que tu cerebro lo que le encanta es tachar cosas, ¿no? O sea, si lleváis una lista de tareas, esto lo habéis visto, os encanta. Cuando estáis ahí haciendo una tarea, la termináis, os vais directamente a tacharlo. Aunque solo esté esa tarea en la lista, aunque lo que sea, os encanta tacharlo, al cerebro le encanta esa sensación de he terminado, lo he hecho, lo he conseguido, estoy orgulloso de mí mismo. Entonces, lo que dice GTD es que tú cojas tus acciones grandes, tus acciones gordas, y las dividas en acciones más pequeñas, en acciones que sean fáciles de hacer, en acciones que sean tachables, ¿vale? Para que así, cuando tú mires tu lista de tareas, pues no digas, preparar charla del coworking, es que esto me va a llevar una hora por lo menos. Preparar charla del coworking te va a llevar una hora, pero buscar imágenes de charla del coworking a lo mejor te lleva solo 10 minutos, ¿vale? Entonces es interesante que dividas las acciones en acciones más pequeñas. Y cuando las divides en acciones más pequeñas ya forman parte de un proyecto, ¿vale? Ya sería un proyecto. Vale, pues ya tenemos aquí, ya estamos en este punto, tenemos un montón de nuestras acciones. ¿Qué es lo siguiente que tengo que mirar? Bueno, pues tengo un proyecto, tengo varias acciones. ¿Cuál es la siguiente acción que tengo que hacer? Bueno, pues la siguiente acción es preparar la estructura, es crear la estructura. ¿Eso es algo que puede hacer otra persona? ¿Se lo puedo mandar a alguien? No. Vale. ¿Eso es algo que tardo menos de 2 minutos en hacer? Sí. Pues entonces lo hago. Que no, que voy a pensarme muy bien la estructura.
Vale, pues entonces lo añado a mi lista de próximas acciones. Ojo, como es una acción que tengo que tener lista antes del jueves 10 de diciembre, le pongo una fecha, ¿vale? Porque hay una fecha física y absolutamente inamovible que es el 10 de diciembre para hacerla, ¿vale? No sé cómo vais, no os veo las caras porque Apple quiere que yo cuando esté haciendo la presentación esta no os vea las caras, pero bueno, si tenéis algún tema que queréis comentar, ahora es un buen momento también y así... eh, ¿No, Luis? ¿Nada? Déjales hablar. Sí, bueno, les tengo, están todos los micros apagados. Si queréis aportar algo o comentar algo, si queréis escribirlo en el chat Vale, y así podemos llevar un orden, ¿vale? En el chat me escribís y lanzamos la pregunta. vale. Gracias. Yo es que no sé hasta qué punto es intenso todo esto que estoy diciendo, porque yo lo he interiorizado ya. Entonces, os voy a hacer un resumen muy rápido, ¿vale? Cojo de mi bandeja de entrada una tarea. ¿Qué es lo que es? ¿Es algo que tengo que necesita una acción? No, nada, fuera, no lo quiero. ¿Es algo que necesita una acción? Entonces, si hay más de una, creo un proyecto. ¿Que no? Pues nada, me la pongo aquí. Y lo siguiente, y aquí es donde quizá está un poco la clave de GTD. Si puedo, la delego. O sea, súper importante. Intenta no hacer cosas. Intenta que lo haga alguien por ti. Esto es fundamental. Pero ya no es que lo diga GTD. Yo creo que cualquier sistema de productividad, esta parte de delegar es fundamental. Delega todo lo que puedas. Quítalo de tu bandeja de entrada. Tú vas a tener un montón de cosas que hacer. No te preocupes. Tú delega todo lo que puedas. Y después, para darte también un poquito de agilidad en tu lista, si tardas menos de 2 minutos en hacer la acción, pues hazla, ¿vale? Simplemente la haces, ya está. No tiene más. ¿Por qué? Porque si tardas más de 2 minutos, si tardas menos de 2 minutos, vas a tardar más en después los siguientes pasos de GTD que en hacerla. Bueno, pues hazla y ya está, te la quitas de en medio y ya no la tienes ahí, estorbando, ¿vale? Y después, aquí quizá que es la parte que he pasado un poco más por encima. eh, si no tiene una fecha física indeterminada, inamovible, pues la pones en la bandeja de próximas acciones. Si tiene una fecha inamovible, a calendario, le pones una fecha porque esto hay que hacerlo antes de este día. Ojo con esto, ojo con los compromisos virtuales, ojo con el no te preocupes que te lo mando el jueves. No, ¿vale? El jueves no se lo mandas, porque no se lo vas a mandar, porque le has dicho a él o a ella que se lo vas a mandar el jueves y a 5 más le has dicho que se lo vas a mandar el jueves a primera hora. Es que es lo que pasa cuando hacemos las fechas virtuales, que queremos hacerlo todo súper rápido, súper bien, súper tal, y bueno, pues al final nos comprometemos de más, nos sobrecomprometemos con fechas sin tener por qué, porque a lo mejor es algo que no tiene por qué estar el jueves, a lo mejor puede estar el viernes o el lunes de la semana que viene. Os sorprendería la cantidad de tiempo que es capaz de esperar una tarea que un cliente te dice que es súper urgente. Os sorprendería, es increíble. Entonces, no te pongas tú los límites de fechas, ¿vale? Deja que simplemente lo añades a tus próximas acciones y lo haces cuando puedas. Otra cosa es que sea algo que si realmente necesitas cerrar en un día concreto. Vale, pues entonces sí. Pero aquí intentad adoptar la filosofía que hay en el software libre. Las cosas están listas cuando están listas. Antes no están listas. Entonces es tontería fijarle una fecha si no están listas. ¿Vale? Vale, me he parado mucho en procesar porque es quizá uno de los pasos más complejos, ¿no? Incluso tiene un diagrama de flujo. Pero ahora viene otro paso muy interesante en GTD y es organizar. Y es que GTD te dice que tú tienes que ver tus tareas cuando tienes que verlas, ni antes ni después. ¿Y esto qué significa? Esto tan abstracto que acabo de decir. Bueno, eh, pues GTD contempla una cosa que se llaman los contextos. Los contextos es cuando necesitas un recurso, un algo, algo que solo está en un sitio determinado. Por ejemplo, tienes que llamar al proveedor para hacerle un pedido del producto que se te ha acabado. Bueno, pues eso es un contexto que se llama teléfono.
tú solo necesitas saber que tienes que llamar al proveedor cuando estés con un teléfono cerca. Hoy día todo el mundo tiene un teléfono cerca a todas horas, ¿no? Pero bueno, hubo un momento en el que era más raro eso. O, por ejemplo, una cosa que yo hago normalmente es que yo no suelo aceptar ni realizar llamadas hasta media mañana, ¿vale? Para poder organizar el resto de mi mañana, poder centrarme en el trabajo. Entonces, pues mi contexto de teléfono es a media mañana. Entonces, a media mañana yo miro mi contexto de teléfono y veo las llamadas que tengo que hacer. Saber las llamadas que tengo que hacer antes no me sirve para nada. Y tú dirás, no, pero es que si tienes que hacer el pedido al proveedor, pues antes de eso querrás saber qué es lo que te tienes que pedir. Es cierto, pero es que tú no necesitas saber que tienes que llamar al proveedor. Tú lo que necesitas es haber dividido esa tarea en revisar qué le tengo que pedir al proveedor y después en otra tarea que iría al contexto teléfono donde le indicas al proveedor donde ya realmente realizas ya la llamada, ¿no? Por ejemplo. También un contexto puede ser el coworking. Oye, necesito actualizar la tarjeta de entrada de la puerta porque el otro día se me desconfiguró porque la tuve ahí al lado de, no sé, una bomba electromagnética y ya no tira el chip RFID. Bueno, pues en ese caso eso solo lo puedes hacer cuando estás en el coworking. Tú no lo puedes hacer cuando estés de compras o cuando estés trabajando en tu casa, ¿vale? Entonces, define un contexto que sea coworking donde vas a poder hacer esa acción. O, por ejemplo, una cosa que también dice GTD es que hay personas que son contextos también. Podríamos llamar en vez de contexto recursos, ¿vale? Hay personas que son recursos. Por ejemplo, tengo que hablar con Fernando de Net Freelance sobre el último proyecto que tenemos, pues comentarle un par de cosas. Eso lo puedo hacer cuando esté cerca de Fernando. No lo puedo hacer, bueno, sí, lo puedes llamar, ¿no? Pero digamos que lo quieres hablar en persona. Pues lo puedes hacer cuando estés con Fernando, ¿vale? ¿Para qué quieres el contexto, ver esa tarea fuera del contexto Fernando? No tiene sentido, ¿vale? Entonces, en GTD se organizan las cosas en contextos. ¿Cuántos contextos? ¿Cómo organizo mis contextos? Esa es una de las preguntas que todo el mundo hace. Los contextos tienen que ser los mínimos indispensables que te permitan categorizar las cosas bien. Es más, os digo que yo personalmente, que suelo trabajar o en el coworking cuando iba más por allí o ahora que trabajo en casa, solo tengo un contexto, el casa, y bueno, me he creado un poco artificialmente el contexto teléfono porque me adopté esa idea o esa forma de trabajar en la que no realizo, porque física, emocionalmente y para trabajar bien, pues yo necesitaba no hacer llamadas antes, ¿no? Porque siempre te alteran o te cambian un poco el estado de ánimo. Yo necesitaba centrarme en programación. Entonces, antes de las 12 no hago eso. Entonces, mi contexto llamada es al mediodía. Además de los contextos, o sea, voy a cerrar lo de los contextos. Entonces, los contextos que tengáis, pues los mínimos que necesitéis. Pues, por ejemplo, un contexto puede ser IKEA. Pues, perdón, he dicho IKEA, pero porque se me ha venido a la mente que porque yo en algún momento en mi época universitaria, que vivía cerca, teníamos un IKEA en la ciudad donde vivíamos, pues tenía un contexto IKEA, ¿vale? ¿Qué pasa? Nada, vale. GTD te dice que además tienes que tener 4 listas, ¿vale? Al menos. Una lista de próximas acciones. Ahí está lo siguiente que tienes que hacer. Y esa es la lista que tienes que mirar cuando te pongas en la fase de hacer, esa es la lista que vas a mirar. Después, una lista de proyectos, donde anotas los proyectos que tienes que realizar y una pequeña reseña de las tareas a lo mejor que tiene cada proyecto. Después, una lista de en espera o de incubación o... Sí, en espera, ¿vale? En espera es donde mandas las tareas que has delegado en alguien. Cuando tú delegas en alguien, le dices, oye, hazme este presupuesto y tal que lo necesito para este cliente. Pues en ese momento tú lo mandas a la espera. Ya estás fuera de tu sistema de hacer tú la tarea. Pero tú tienes que saber, la responsabilidad sigue siendo tuya, ¿vale? Se delegan las tareas, pero no las responsabilidades. Entonces tú tienes que saber cómo va esa tarea y tienes que ir llevando un poco la cuenta. Entonces lo mandas a esa lista en espera que cuando hagas tu revisión vas a poder
revisar en qué punto está y vas a poder consultar en qué punto está, ¿vale? Y después una última lista que es algún día quizá. Por ejemplo, aprender alemán. Yo llevo queriendo aprender o mejorar mi alemán pues años. Bueno, pues en algún día quizá tengo apuntarme a un curso de alemán. Algún día lo haré. ¿Es algo que vaya a hacer ahora? Pues no. Pero yo en las revisiones semanales o en las revisiones mensuales me pregunto, ¿es este mes el mes en el que me voy a aprender alemán? Pues no, no es este mes. Vale, pues ahí sigue en la lista. Está fuera de mi cabeza. En mi cabeza no estoy pensando en eso. No estoy, ay, me tendría que apuntar a alemán. No, no estoy diciendo eso. Porque cuando lo he sacado de mi cabeza y cuando tengo que revisar, cuando tengo que organizar mi vida, mis tareas, es cuando pienso en esa tarea y veo si entra, si voy a poder hacerlo o no. Si no puedo hacerlo, pues entonces se sigue quedando en la lista de algún día quizá, ¿vale? O ese proyecto tan chulo que querías hacer, ese side project, ese proyecto alternativo para que te iba a hacer rico y tal. ¿Es ahora el momento de hacerlo? Oye, pues no. Ah, bueno, pues venga, pues espérate, no pasa nada. Está ahí. Es decir, tú no lo has desechado, no has dicho, no lo voy a hacer, no te has llevado esa frustración, ¿vale? Simplemente has dicho, algún día lo haré. Y tú todas las veces que revisas esa lista, evalúas si es el momento de hacerlo o no, ¿vale? Vale. Vamos a la parte de revisión. Ya tenemos nuestras tareas en listas, organizaditas y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme vamos aumentando nuestro sistema, conforme va creciendo, pues nos vamos a dar cuenta de que la entropía que va teniendo el sistema es grande, ¿vale? Porque coges, acabas tareas de un proyecto, pero después te das cuenta que el proyecto necesita una tarea más y después te van entrando tareas por otro lado, el email es el infierno, en fin, todo se complica mucho. Entonces, ¿qué es lo que dice GTD? Tú tienes que tener siempre una vista completa de en qué punto estás. Y para eso lo que tienes que hacer es revisar. Siempre tienes que revisar. Entonces, ¿qué es lo que haces en una revisión? Pues lo que haces es que compruebas tus proyectos, tu lista de proyectos. Y ves si has terminado alguno. Oye, pues que a lo mejor este proyecto lo terminé hace 2 semanas y todavía no me han dado la factura. Me falta enviar la factura para cerrarlo. Pues ya está, pues ya lo tienes ahí. Venga, gracias a la revisión ya sabes en qué punto estabas. Tienes que asegurar también que todos los proyectos que tengas en tu lista de proyectos al menos tengan una tarea en la lista de próximas acciones. ¿Por qué? Porque si tú lo que haces es siempre lo que haya en la lista de próximas acciones, pues si tú tienes un proyecto con tareas que no tienen próximas acciones, ese proyecto ¿cómo está? Estancado, ¿vale? Lo puedes mover si quieres a la lista algún día o a la lista en espera, pero si no tienes tareas en tu lista, no sirve para mucho. También revisas la lista en espera para ver qué es lo que te debe la gente, ¿no? ¿Qué has delegado y qué te tienen que dar? Y bueno, si es necesario preguntar el estado de algo, pues lo haces ahí. Revisas la lista algún día tal vez, por si hoy es el día en el que vas a aprender alemán. Y la idea de las revisiones es eso, hacerla pues semanal. Se aconseja también una pequeña revisión diaria, ¿no? De ver un poco en qué punto estás, al menos comprobar la lista de próximas acciones, ver que no haya ninguna ahí demasiado. También te sirve, a mí al menos la parte de revisión me sirve para comprobar tareas que llevan mucho tiempo en la lista de próximas acciones y que no he hecho. Y entonces me pregunto, oye, ¿y por qué esta tarea no la he hecho? Entonces, a lo mejor es que la definí mal, no la corté en los trocitos adecuados. Entonces mi cerebro no ha querido hacerla hasta ese momento. O bueno, no lo sé, por muchos casos. O simplemente que no llegué, no me dio tiempo esa semana y se ha ido quedando ahí atrás, ahí abajo. Bueno, pues entonces la mueves un poco más arriba y ya está, ¿vale? Y bueno, pues finalmente lo que habría que hacer es hacer las tareas, ¿vale? Coges tu lista de próximas acciones, te vas a tu contexto, cada contexto normalmente tendrá una lista de próximas acciones y vas haciendo pues las tareas que sean. Aquí GTD te dice que primero, antes incluso que la lista de próximas acciones, lo que debes hacer son las tareas que tengan una fecha concreta, ¿vale? Y así no te va a pillar el toro. Tú lo primero que haces es ver las tareas que vas a tener que entregar. Oye, es que esto es para el mes que viene, a lo mejor No. Tú le has puesto una fecha, es porque esa fecha es inamovible. No hay forma de que tú te salves de esa fecha. Pues hazlo ya, te lo quitas y fuera, ¿vale? Entonces, eso es lo que te dice GTD.
Y después, bueno, pues vas siguiendo tu lista de acciones. Oye, pero es que yo en mi lista de tareas todo lo que hago pues le pongo una prioridad y así pues yo sé cuáles son más prioritarias, cuáles menos. En GTD no hay prioridades. En GTD solo hay próximas acciones. Y tú las vas haciendo en función de... Tú decides cuándo hacerlas. Cuando tú miras tu lista de tareas dices, oye, ¿cuánto tiempo dispongo? ¿Qué energía tengo para hacerla? ¿Tengo suficiente energía para cometer una tarea más fuerte? Pues la hago. ¿No tengo tanta energía? Pues hago una más sencilla, ¿vale? Y lo haces en función de tu estado de ánimo, de forma que siempre aprovechas los estados de ánimo más fuertes y más bajos para ir limpiando esa lista de tareas, ¿vale? Y además es cuando tú estás en el paso de hacer, cuando ves tu lista de próximas acciones, cuando realmente decides qué cosas son las que vas a hacer. Y súper importante, hasta aquí hemos acabado con GTD, pero esto es quizá si quiero que os llevéis algo de aquí, es esto. Siempre reservad tiempo para las cosas que os importan. Reservad tiempo para estar con la gente que os importa. Cuidaos muchísimo, porque nadie os va a cuidar, ¿vale? Tendréis una pareja que os adore, tendréis familiares que cuiden mucho de vosotros, pero no os van a cuidar como os podéis cuidar vosotros. Cuidad vuestra alimentación, cuidad vuestro estado físico, cuidad vuestro estado de ánimo. Un cliente solo quiere de ti que hagas las cosas. Le da igual cómo estés. No pierdas tú tu vida por alguien que no la va a perder por ti, ¿vale? Y... o sea, atiéndelos con respeto, pero siempre pon tus límites muy claros para saber que te estás cuidando y que todo está bien, ¿vale? Si un cliente te exige cosas que no están dentro de lo que tú necesitas, obviamente no es tu cliente, es de otra persona, que está bien, clientes hay muchos, ¿vale? Revisa y planifica siempre para saber en qué punto estás y aprende a decir que no. Decir que no es otra herramienta de productividad súper importante. Tú dices, no, no puedo hacerlo. Y ya está. Te has quitado un problema. Vas a respirar mejor, va a ser todo como mucho, mucho más agradable. Y, bueno, no lo he dicho, pero implícito en el cuídate mucho. Habéis visto que yo soy deportista, me gusta correr, me gusta el triatlón, me gustan mucho los deportes. Estamos en un momento en el que la gente presta muy poca atención al estado físico y tenemos unas vidas súper sedentarias, sobre todo nosotros, que en el coworking además casi todos tenemos trabajos en los que estamos sentados todo el tiempo. Simplemente 10 minutos a la mañana, 10 al mediodía y 10 a la noche de caminar rápido os va a ayudar a sentiros muchísimo mejor y a que todo parezca diferente. Vais a liberar endorfinas, se os va a liberar estrés. No os digo que os echéis a correr, no os digo que os apuntéis al gimnasio, que si lo hacéis genial. Simplemente los 10 minutos de llegar al coworking, hacerlo rápido, andando rápido. Y veréis cómo os sentiréis mucho mejor. Y veo aquí un montón de preguntas, pero yo he preparado un pequeño ejemplito de cómo realizo yo el GTD. No sé cómo vamos de tiempo, Luis. Y si hay algunas preguntas, hasta aquí el chat. Nos hemos pasado un pelín, pero vamos, que no hay problema. No sé si Vale. tú ves las preguntas del chat. Sí, las tengo aquí. Que Maite Vale. tenía una pregunta y luego Cristo también. Vale, veo que... si quieres te las leo yo. Lo que quieren son los sliders, pregunta Maite, y Cristóbal también, y ejemplos del día a día. Vamos a ver los ejemplos con este ejemplito que he preparado, ¿vale? Vale. Mirad, esto es la aplicación que yo utilizo para implementar GTD. La utilizo porque fue la primera que decía que implementaba GTD. Ni más ni menos. Se llama nozbe.com. Hay otras, Facile Things, que se supone que lo hacen mucho mejor, pero como os he dicho, GTD no está ligado a ninguna tecnología. Lo podéis hacer con una libreta, lo podéis hacer con una aplicación, lo podéis hacer con Todoist. Es más, si tenéis una aplicación que ya estáis usando o que estáis pagando y tal, pues buscad en Google GTD y el nombre de la aplicación y seguro que hay alguien que os cuenta cómo hacerlo, ¿vale? Vale, pues yo aquí ya tengo una bandeja de entrada con un montón de tareas que me han ido llegando, ¿vale? Me ha llegado porque he puesto una red mesh de wifi en casa y tengo que configurarla.
Tengo que devolver un cable USB que compré con esto del Black Friday, locura total. Voy a poner una persiana automática aquí en la oficina y claro, pues eso también hay que hacerlo, ¿no? Es algo que quería hacer y bueno, pues lo voy a hacer ya. Bueno, no sé, me ha llegado a la cabeza, lo pongo ahí, ya veremos qué pasa. Como tengo un podcast de PrestaShop, pues tengo que preparar el próximo episodio y tengo que hacer la presentación esta de GTD y bueno, pues el cuarto de los niños pues tiene una ventana que está rota y tenemos que arreglar, ¿vale? Pues he puesto aquí todo esto. Vamos a empezar a hacer un poco el flujo de GTD. Importante, y seguro que alguno se ha dado cuenta y ha dicho, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿La lista de la compra? Pues sí, esto es la lista de la compra. Aquí no hay diferencia en mi bandeja de entrada entre lo que tengo que hacer para mí y lo que sería mi ámbito personal y lo que tengo que hacer para mis clientes, lo que sería mi ámbito profesional o de mi trabajo, ¿vale? Aquí no hay diferenciación. En GTD, si diferencias personal GTD es un método para organizar tu vida. Si diferencias personal de profesional, te estás dejando media vida y no está dentro de tu sistema, con lo cual seguramente no acabe terminando de funcionarte, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar. Configurar el Wi-Fi. Vamos a ver. Aquí. ¿Necesita acción? Hombre, pues sí, pues es configurar Wi-Fi. Entonces, en principio, sí. ¿Es un proyecto? Pues yo creo que no, ¿no? Es simplemente coger los datos del router y meterlos en el ordenador. Pues nada, pues simplemente lo pasaríamos a la lista de próximas acciones. Aquí en Nozbe, la lista de próximas acciones, no sé qué he hecho, que ahora está todo como muy grande. Ahora, bueno. Ahora. Se hace poniéndole una estrellita. Entonces ya pasaría aquí a la lista prioridad, se llama, ¿vale? No la llaman próxima acción, la llaman prioridad. Bueno, vale. Vale, pues la ponemos ahí. Vamos a ponerle un proyecto que sea... realmente la wifi no la puedo configurar cuando estoy en el coworking, es la wifi de aquí de casa. Todo lo suyo es crearle un contexto, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo voy a hacer cuando esté en... mira, aquí tengo ya varios definidos, pero yo voy a definir uno que sea casa. ¿Vale? Pues nada, simplemente cojo y la meto en el contexto casa. Vale, pues ya está en mi contexto. Entonces cuando yo me venga aquí, categoría lo llamo aquí, bueno, pues yo me vengo a casa y yo tengo aquí mi tarea, ¿vale? Voy a crearle un proyecto para quitármela de aquí y va a ser IT-EPTA, ¿vale? Vale, pues ahora vengo aquí y la meto en IT-EPTA, ¿vale? Bueno, una tarea procesada. Siguiente tarea. Devolver el cable USB. ¿Esto qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues aquí lo que tengo que hacer es coger... ¿Es algo que necesita acción? Sí, tengo que entrar en Amazon y tengo que solicitar la devolución, ¿vale? ¿Tengo que hacer algo más? No. ¿Lo puede hacer alguien? La verdad es que esto le podría pedir a mi mujer que lo hiciera porque será mejor, yo con Amazon me pierdo. Venga, pues lo voy a delegar. Pues cojo y... vamos a meterlo en compras, vamos a crear un proyecto que se llame compras, por ejemplo, por quitarlo de aquí. Y he dicho que lo voy a delegar, entonces lo que hago es que le voy a enviar un email directamente a ella delegándolo. Vamos a cogerlo como esperando a y ya está como delegado, ¿vale? Lo hemos puesto aquí, delegado esperando a. Voy a poner aquí un comentario. Ángel es mi mujer, pues lo devuelve, ¿vale? Ya está. Pues nada, listo, no es una aproximación ni nada. Persiana automática de la oficina. Bueno, pues tengo que entrar. Esto ya sí lo voy a convertir a un proyecto. Una de las cosas que me gusta de Nozbe es que directamente puedo convertir a proyecto, ¿vale? Entonces lo convierto en un proyecto. ¿Y qué acciones requiere? Pues primero, medir persiana para ver cuánto pesa. Después lo que tengo que hacer es comprar motor de persiana en función del peso. Después revisar instalación eléctrica. Y después instalar persiana.
Bueno, quizás sería quitar persiana antigua y instalar persiana nueva, ¿no? Estos son todos, esta es la lista de acciones que va a tener el proyecto. Pero ¿qué sucede? Que yo no puedo hacer esta sin... Esta no es mi aproximación, no es instalar persiana nueva, no es la aproximación. ¿La aproximación cuál es? Pues obviamente es medir la persiana para calcular el peso, ¿vale? Pues ya aquí la ordeno y ya sería así. Puede ordenar o no, en fin, eso ya aquí como sea. Hay gente que lo que te dice es que tengas una lista de seguimiento, ¿vale? Y que digamos que en la lista de seguimiento pues apuntas todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, comprar persiana, revisar. Digamos que las vas metiendo aquí y después las sacas como próximas acciones. Ya eso en función de cómo os venga bien, ¿vale? Bueno, vamos a seguir procesando. Preparar el podcast sobre PrestaShop 177, ¿vale? Que sale el martes que viene, o sea, es más, ya os digo, voy a grabarlo mañana. Entonces, esto ya tiene una fecha, porque ya hay una fecha con el invitado definida, ¿vale? Y es mañana. Entonces, yo antes de mañana tengo que tenerlo preparado. Los trabajos de carpintería. Sí, tú subcontrátame. No te lo aconsejo, pero Almu, tú lo que quieras. Vale. Preparar podcast sobre PrestaShop 177. Pues nada, es mañana cuando lo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, lo voy a convertir en un proyecto, porque esto en realidad es un proyecto. Porque voy a tener que leer el guión que ha preparado Antonio. Instalar una prueba de PrestaShop 177 en alguno de mis servidores. Y también quiero actualizar un 176 que tenga de prueba a 177. ¿Vale? Pues bueno, pues ya está. Pues ya tengo aquí todo lo que tengo que hacer. ¿Cuál es la siguiente acción? Hombre, pues yo me leería el guión primero para ver qué es lo que ha puesto Antonio y después ya pruebo esto y complemento el guión con lo que yo vea. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Aquí, listo. Más cosas. Venga, ya estamos casi terminando. La presentación de GTD ya la he hecho. Oh, esto es un trabajo que ya está terminado. Pues entonces lo quito, ya no lo necesito, ¿vale? Llamar a la ventana al cuarto de los niños. Pues esto lo que necesito es, esto es un contexto teléfono, ¿vale? Que se supone que he añadido. Así, vale, ahora. Ya está añadido y pues no tiene mucho más. Bueno, pues entonces le voy a crear un proyecto que se llame personal. Sobre todo, esta parte, por ejemplo, de crear el proyecto no está en GTD. Simplemente lo creo para que se quite de mi bandeja de entrada. Entonces ya tengo aquí mi bandeja de entrada lista. Con esto ya he procesado mis cositas. Pues ya directamente pasaríamos a organizar un poco. He procesado y realmente he organizado también, ¿vale? Hemos organizado porque hemos puesto ya los contextos y hemos puesto todo ese tipo de cosas. Pues ya simplemente pasaríamos a hacer las cosas. Pues ahora empezaría a leer el guión, después me diría la persiana, depende ya un poco lo que te apetezca. Yo, como estoy ahora delante del ordenador y tal, que a lo mejor esto, pues debería tener el contexto ordenador, ¿vale? Pues ya lo tiene. Como estoy delante del ordenador, pues directamente me leo el guión y ya cuando termine, pues ya veremos si paso a esto. Eso es un poco el ejemplo que tenía aquí medio preparado de GTD. No sé si queréis revisar alguna parte concreta o bueno, me callo ya y espero vuestros comentarios y que Luis os quite el mute del micrófono y que podáis hablar. Bueno, no sé, vamos, si alguno más tenéis alguna pregunta o alguna aportación, mandar el mensajito y os quito el mute, más que nada para que no hablemos todos a la vez. No sé. Pues, Mira, Cristóbal dice ahí que tiene una pregunta. Cristóbal, mira, lo vamos a hacer más directamente. Te voy a poner, a ver si soy capaz. Ya tengo el audio. Ya tienes el audio, genial. Cuéntame. Vale, mi duda, Carlos. Dime. Vamos a suponer que yo quiero empezar mañana con GTD, ¿vale?
Entonces yo lo que haría mañana, aparte de montarme esta noche, digamos, con la aplicación que sea, mi sistema pues, de proyectos, mis listas de tareas, ya sea de las próximas tareas o las de algún día y toda esta historia y ponerle sus contextos, Ujú. ¿vale? Yo empiezo mañana al día haciendo lo que tengo que hacer y conforme me van llegando cosas, las voy metiendo en la bandeja de entrada, en el inbox, ¿vale? Vale. Entiendo que yo luego por la noche, ¿vale? Antes de acostarme, yo cogería todo eso que ha llegado en el inbox, me dedico a procesarlo y a organizarlo y a dejarlo preparado para que al día siguiente, lo único que yo, cuando me levante por la mañana, lo único que tenga que hacer es hacer las tareas que tenga que hacer ese día y recolectar lo que me venga, ¿vale? Y entiendo que así sería ya todos los días. O sea, al final yo lo llego a la noche, vuelvo a reorganizar el inbox, miro lo que tengo de tareas entre todas las listas y las organizo. Y así cada día lo único que tengo que centrarme cuando me levante es nada más que hacer mis tareas y recolectar cosas que lleguen, hasta por la noche que ya lo organice. Mi duda es, si es así, ¿qué pasa cuando te llega, te puede entrar una tarea a mitad de mañana y a lo mejor la tuvieras que hacer por la tarde? Claro, es que A lo mejor el enfoque está mal del que yo estoy diciendo. es que no es así, ¿Cómo exactamente. es? O sea, es una forma que si te funciona, pues está bien, porque, bueno, pues digamos que te ha ido entrando cosas en el inbox y, y tú has ido haciendo el procesado. Tú lo que no puedes hacer bajo ningún concepto es que cuando te llegue una tarea, tú decides cuándo la vas a hacer. Eso, quítatelo. No. Digamos que lo que dice GTD es que tenemos que hacer las cosas, digamos que el proceso mental que quiere imponer GTD es un poco de el concepto de fabricación en cadena, pero aplicado a tu cerebro, ¿vale? Por ejemplo, lo que te dice es que cuando tú estás capturando cosas, estás capturando. Capturar no requiere ningún tipo de pensamiento ni nada. Entonces, capturar puede estar todo el tiempo capturando. Pero es solo capturar, ¿vale? Ahora, cuando estás procesando, tú necesitas tener esa pequeña claridad mental para procesar. Tú tienes que poder tomar decisiones, ¿vale? Uh-huh. No sé si me lo has notado en la cara, pero cuando me has dicho que ibas a procesar de noche, he puesto una cara rara. Porque de noche, a mí personalmente estoy cansado y no es el mejor momento, no es cuando tomo mis mejores decisiones. Tampoco Uh-huh. es verdad que a las 5 de la mañana, cuando me levanto, es el mejor momento para tomar decisiones. Normalmente a media mañana es el mejor momento, pero bueno, también depende del día. Entonces, tú cuando proceses tu bandeja de entrada, tienes que estar en un modo en el que estés dispuesto, estés predispuesto a hacerlo, ¿sabes? Digamos que tengas la... No me gusta decir energía cuando se habla de estas cosas. El estado de ánimo adecuado para, para poder procesar. No, no siempre estás en el estado de ánimo adecuado para tomar decisiones. Procesar es cuando tomas las decisiones de qué vas a hacer con las cosas. Entonces, eh, mira, por ejemplo, el tema de comprar... Lo he puesto por aquí, ¿no? Tenía una que era comprar. La he delegado, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Eh, comprar el motor de persiana automática. Pues eso, a lo mejor cuando lo decidí que lo quería comprar, o cuando lo vi que lo quería comprar, pues me parecía que tenía que comprarlo. El impulso era comprarlo. ¿Por qué? Pues porque el mensaje de marketing de la página o lo que fuera me empujó a que yo necesitaba eso. Pero después, cuando lo he pensado fríamente, pues he visto que realmente no necesito eso. Entonces ahí es cuando yo estaba en el momento para poder tomar esa decisión, ¿vale? Yo no estaba en el momento de tomar esa decisión cuando estaba influido por todos los influjos de marketing que me estaban llegando. Con Uh-huh. las tareas pasa igual. A ti te escribe un cliente, oye, que es que se me ha caído esto que tengo aquí, que no sé qué, que necesito que este servicio... Y es un servicio que a lo mejor no ha levantado, no ha tocado en años, pero para él es súper urgente ya tenerlo. ¿Por qué? Por X, por lo que sea. Pero no, no puede ser, ¿sabes? Eh, Tú tienes que definir tus prioridades. Y para eso lo mejor es que tú puedas hacerlo cuando estás tomando decisiones, cuando estás en el momento de tomar decisiones, no cuando estás en el momento de aclarar. No sé si te consigo transmitir un poco la Sí, sí, idea. lo que pasa es que yo tenía entendido de lo que yo he leído de GTD, ¿no? Que Sí, tú para ser más productivo, lo ideal es que cuando tú te levantes por la mañana, solo, que pasa por ejemplo, ahora que hablas de la cadena de montaje, pasa por ejemplo con Kanban, es que tú solo te tengas que centrar en las tareas que tienes que despachar ese día.
De hecho, el tema de que te entren tareas en el inbox y tener que procesar desgasta. Es una de las cosas que más desgasta, Sí. tener que tomar decisiones. Sí. Entonces, claro, es cierto que tomar decisiones por la noche no es lo mejor a nivel energético, pero que tú te tengas que levantar y solo te tengas que dedicar a despachar tareas, te va a hacer que seas más productivo. Vamos, eso es lo que yo entendí con GTD. Entonces, claro, mi duda viene en el tema de cuando procesas. Porque, claro, las tareas llegan de manera síncrona al inbox, a la bandeja de entrada, lo que tú dices, de pronto te llega un cliente con una cosa, tu madre que te llama que, yo qué sé, tu primo se ha partido una pata, llámalo a ver cómo está, Sí. no sé, cosas así. Pero claro, dices, si lo voy a encolar todo y lo voy a procesar por la noche, pues hay cosas que tendré que hacer ese día seguramente y no puedo esperar. ¿Cuándo es buen momento para procesar las tareas? Porque entiendo que quizás entonces, realmente cuando haces la recolección, estás ya procesando las tareas y casi organizando algunas. A ver, lo primero, si eres capaz de limpiar tus bandejas de entrada cada día, te admiro, ¿vale? O sea, eso sí que me parece brutal porque normalmente, o sea, esto es una aplicación que me he creado de demo, pero si tú vieras mi GTD real, esto aquí, en vez de un 3 pone, y te lo juro que lo pone, el símbolo de infinito, porque el propia aplicación dice que hay demasiadas, ¿vale? Sí. Entonces, realmente yo siempre cuando me levanto por la mañana tengo cosas por hacer. ¿Qué es lo que pasa? Yo proceso, para eso te propone GTD las revisiones diarias, periódicas. Uh-huh. Y ya te digo que también depende un poco del caso, porque a lo mejor no necesitas revisar diariamente y estás metiendo un overhead de revisiones. A lo mejor solo tienes que procesar una vez en semana y te funciona con la cantidad de tareas que te entran. El procesado, pues una o dos veces al día normalmente es suficiente. También depende, ¿vale? Bandejas de entrada, además, por lo general no tenemos una. El email es una. Y si tienes 50 cuentas de email como tengo yo, pues tienes 50 bandejas de entrada. 50 es una exageración, pero no está muy desencaminado. Y bueno, cuando yo me refiero a bandeja de entrada, me refiero a la aplicación, digamos, donde tú recolectas la información, vaya. No a una bandeja de correo, vaya. No, pero una bandeja de correo es una bandeja de entrada para GTD. Ya te digo que es absolutamente independiente de la tecnología. Sí, Y además, no tienes por qué tener una sola. A mí, para mi vida, me he encontrado que lo que tengo que tener es una única bandeja de entrada. Porque digamos que cuando yo estoy viendo esta pantalla que estamos viendo ahora todos, yo me centro bien en procesar. Entonces, esto me ayuda mucho y el tener las cosas aquí, el poder cambiarlas rápidamente a proyecto, o cambiarle el contexto rápidamente, o convertirlo directamente a proyecto. A mí eso me ayuda mucho a procesar. Entonces yo intento que todas las cosas que me llegan acaban aquí y aquí es donde decido, ¿vale? También no te olvides que la regla de los 2 minutos está ahí, ¿vale? La regla de los 2 minutos es que si tardas menos de 2 minutos lo haces en el mismo proceso de aclarado. No te paras a aclararlo, no sé qué, no, directamente lo haces. ¿Vale? Hombre, a no sé que necesites un contexto como muy específico, pero por lo general no es así. Y con la regla de los 2 minutos y después también habrá cosas que sean urgentes o no, pero por ejemplo, si te llega el cliente y te dice, oye, que de repente mi web, no sé, creo que estás en el tema tecnológico también, porque o sea, que algo de desarrollo web entiendes, porque hemos coincidido en la hackería, pero si un cliente me dice, oye, mi web se ve rara, y yo entro, veo que le han cambiado un fichero en el servidor, y lo corrijo, y me voy, pues he corregido el problema del cliente, he actuado súper rápido, el cliente está encantado, pero mañana tengo 50 anuncios de spam saliendo de Viagra de la página. ¿Por qué? Porque en vez de tomar la decisión de revisar por qué ha cambiado este fichero, de hacer tal, hacer cual, hacer un proceso completo de la tarea, de ver las implicaciones que tiene, he actuado rápidamente. Si yo hubiera hecho el proceso completo, seguramente hubiera llegado a la conclusión de que el cliente no ha cambiado eso y que seguramente habían entrado en el servidor por algún lado y hubiera podido a lo mejor atajar el problema antes, ¿no? Entonces, la idea de GTD es un poco esa, que tú puedas tomar decisiones lo más pensadas posibles y las más acertadas. Y normalmente no hay tantas tareas urgentes como nos pensamos muchas veces. A veces pensamos que esto es súper urgente, por ejemplo, lo de la llamada de
del primo que has comentado, me estás regañando Luis en el chat, pero Luis, lo siento. La llamada del primo de tu madre, pues yo no sé de tu madre, pero mi madre querría que en cuanto cuelgue llamara a mi primo. O sea, mi madre es así. Y bueno, y está bien, hay que darle mucha importancia a la familia. Pero a lo mejor no es el momento para llamarlo, porque a lo mejor en ese momento mi primo tiene un montón de gente intentando hablar con él, o no sé, un montón de historias, o yo necesito saber más, o lo que sea. Entonces, poner eso en la bandeja de entrada y revisarlo después, yo creo que acaba dando una mejor perspectiva y solución. Por eso el paso de revisar es súper importante también, porque revisas qué es lo que se te va quedando atrás o en qué punto estás. O sea, no solo tienes para completar el proyecto está muy guay, sino también porque así ves, oye, ¿y esto por qué no lo estoy haciendo? ¿Y esto por qué está fallando? ¿Y esto qué pasa aquí? ¿No? Gracias, Luis, por confiar en mí y ha sido un placer empezar con esto. Muy bien. Y gracias a todos por estar. Pues nada, chicos, no sé si activar micrófonos, pero bueno, lo dicho. Hasta la próxima. Hasta Gracias. pronto. Chao.